Entonces la ley de Henry se define como una función lineal. Nos dice que la presión parcial va a ser igual a una constante, en este caso sería la constante de Henry, multiplicada por la fracción en el líquido. XA sería la fracción que se solubilizó en el líquido, y la presión parcial de A, pues en este caso sería PA, y H sería la constante de Henry. Entonces, para el caso cuando tenemos concentraciones muy bajas, ¿sí? Cuando tenemos concentraciones muy bajas, entonces la ley de Henry se comporta de esta manera. Entonces PA va a ser PA minúscula, sería igual a presión parcial del compuesto A. Luego también tenemos que H sería la constante de Henry. En este caso, las unidades de la constante de Henry van a ser unidades de presión. Luego también tendríamos XA, y XA va a ser la fracción mol en el líquido, ¿sí? O lo que ya se solubilizó de A en el líquido a esa presión parcial. Entonces, ¿dónde encontramos las constantes de Henry? Pues las vamos a encontrar en esta tabla. ¿Sí? Si se dan cuenta, las constantes de Henry, en este caso todas estas están en unidades de presión, que serían en atmósferas, y tenemos la constante de Henry para el dióxido de carbono, para el monóxido, para el helio, para el nitrógeno, para el metano, para el oxígeno, para diferentes compuestos a un diferente rango de temperatura. Entonces, seguimos con la parte de la ley de Henry. Lo que sabemos es que también podemos representar la presión parcial utilizando la ley de Raoult. Y la presión parcial, pues en este caso, nosotros sabemos que es igual a la presión parcial de A es igual a la, o al contrario, con las fracciones. Ya es igual a la presión parcial de A sobre de la presión total. Entonces, si aquí sabemos que la presión parcial de A va a ser igual a la fracción de A multiplicada por la presión total. Entonces, si sustituimos en esta ecuación, sería en vez de poner presión parcial de A, ponemos ya multiplicada por la presión total, y esto va a ser igual a la constante de Henry multiplicada por la fracción de A en el líquido. Entonces, la fracción de A en el gas va a ser igual a la ley de a la constante de Henry sobre la presión total multiplicado por la fracción de A. Entonces, lo que también nosotros podemos hacer es tener esta fórmula de la ley de Henry, donde YA es igual a H' sobre dXA, ¿sí? H', pues ya vemos que va a ser igual a la constante de Henry, esta que tiene unidades de atmósferas, sobre la presión total, que también va a tener unidades de atmósferas, o de pascales, o de torr, o de milímetros de mercurio, y entonces, por lo tanto, H' va a ser adimensional. Entonces, esta fórmula es la que podemos utilizar, y por ejemplo, aquí donde habíamos visto
todas esas constantes de Henry, simplemente lo que vamos a hacer es utilizarlas divididas entre la presión total y ya podríamos sustituirlas en esta fórmula. Y sería dimensionalmente correcta porque la fracción de A en el gas y la fracción de A en el líquido no tienen unidades y por lo tanto la ley de Henry o la constante de Henry prima tampoco no tiene constante, sería dimensional. ¿Sí? Otra cosa que quería comentarles es que en este caso, si se dan cuenta, aquí dice constante de Henry para todos los gases en agua. En este caso dice H por 10 a la menos 4. Entonces, por ejemplo, si queremos ver la constante del dióxido de carbono para 20 grados centígrados, monóxido de carbono, perdón, para 20 grados centígrados sería 5.36, pero no sería por 10 a la menos 4, sino sería por 10 a la 4. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, todas las constantes nos están diciendo que son H por 10 a la menos 4, y si para el monóxido a 20 grados centígrados va a ser de 5.36, entonces habría que despejar aquí la constante, entonces H va a ser igual a 5.36 y este lo pasamos del otro lado dividiendo y nos quedaría por 10 a la 4. Ajá. Y esa sería la constante. Lo mismo se tendría que aplicar a todos los compuestos que están acá. Bueno, vamos a ver este ejemplo que dice concentración de oxígeno disuelto en agua. ¿Cuál sería la concentración de oxígeno disuelto en agua a 298 Kelvin cuando la solución está en equilibrio con el aire a una atmósfera de presión total? La constante de la ley de Henry es 4.38 por 10 a la 4. Entonces, aquí nos dicen varias cosas. Nos dicen que debemos de saber cuál es la cantidad de oxígeno disuelto en agua a 298 Kelvin. ¿Sí? Si nos vamos aquí a la tabla, vemos el oxígeno a 298, tendríamos que interpolar para encontrar esta constante, pero aquí ya no nos están dando, estaría entre de 4 y 4.75, entonces nos dan un valor de 3.38, entonces es viable. Ajá. Y en este caso nos están diciendo que está en equilibrio con aire. Si se dan cuenta en el experimento, lo que hacían era agitarlo mucho. ¿Sí? ¿Para qué? Para que llegue al equilibrio. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que si nosotros agitamos un sistema por un tiempo determinado, quiere decir que ya no se va a estar transfiriendo más oxígeno. Bueno, en este caso en el experimento era dióxido de carbono al agua, ni del agua al aire. Ajá. Entonces nosotros lo agitamos demasiado para que en este caso el oxígeno pues se disuelva en el agua y el agua ya no suelte más oxígeno. Entonces en este caso nosotros tendríamos que utilizar la ley de Henry. La ley de Henry nos dice que Y es igual a H' por XA. Y nosotros lo que vamos a encontrar es Y. O en este caso nosotros utilizaríamos la otra forma, que sería presión de A es igual a H por XA. Sería mejor esta la que vamos a utilizar. Ajá. Entonces, pues en este caso, ¿cuál sería H? H ya sabemos que sería 4.38 por 10 a la 4. En este caso serían atmósferas. X es lo que queremos conocer, sería la fracción o la cantidad de oxígeno disuelto en el líquido. Este quizá ya sabemos que se va a referir al líquido. Si aquí por ejemplo lo vemos, ¿sí?
el oxígeno del aire se va a estar transfiriendo a el líquido. Entonces, este sería X, sería la fracción en el líquido, y Y sería la fracción en el gas. Pero no conocemos la fracción en el gas, pero sí sabemos en qué porcentajes están el oxígeno en el aire. Los porcentajes del oxígeno en el aire es de 21% de oxígeno en aire y 79% de nitrógeno en aire. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que la presión parcial, el 21% de la presión parcial se debe a el oxígeno y el 79% de la presión parcial del aire se debe al nitrógeno. Entonces nosotros podríamos expresarlo como ley de Dalton. La presión total va a ser igual a la presión parcial del compuesto A, que sería el oxígeno, con minúscula, presión parcial de A, más la presión parcial de B. En este caso, la presión total sería de una atmósfera de presión total. Entonces, por lo tanto, serían 0.21 más 0.79 va a ser igual a una atmósfera. Entonces, por lo tanto, la presión parcial de A van a ser 0.21 es igual a 4.38 por 10 a la 4 atmósferas. Esto también va a tener unidades de atmósferas. 0.21 atmósferas, y eso estaría multiplicado por XA. Entonces XA va a ser igual a 0.21 sobre de 4.38 por 10 a la 4. Entonces la fracción de A va a ser 4.8 por 10 a la menos 6. Esta sería la cantidad de oxígeno que va a estar disuelto en agua. Lo demás pues va a ser agua, ¿sí? Entonces esta fracción mol es la que va a estar disuelta, ¿sí? Y la demás va a ser agua.